Mi hermana, pues sí, ella estaba donde mi papá y había hecho tamales. Me mandó a mí, me mandó una cipota con los tamales, ¿verdad? Y entonces yo, como ya habíamos visto que venían los de las vueltas, que eran los de orden, yo le dije a la niña, váyase ligero y dígale que se esconda, que no se vaya a estar ahí donde mi papá. Pero allí hubo quien, no mi papá, sino que otra muchacha le dijo que no les hacían nada, que a ella no le hacían nada. Entonces se confió ella y se quedó allí. Y decían que primero pues como que la iban a dejar, pero después como los mismos que eran del cantón donde ella vivía, dijeron que no porque era la mamá de los guerrilleros. Y entonces se la llevaron y la fueron a matar. Tal vez ayer vieron algo por donde. Y después que tanto buscarla y la encontraron, y que ya la pudimos sepultar allí donde fueron ayer, porque para mí fue un golpe duro que yo no me podía controlar. Acordarme que como ya habían matado otras dos, así mismo, y tocarle a ella también así. Eso es lo que yo sé, y me quedaron los niños allí, quedaron de mi papá, los llevé yo para la casa. Yo tenía 9, pero unos estaban más grandes, ¿no? Sí estuvimos allí unos villitas y también, bueno, eso es después, ¿verdad? De eso es lo que me acuerdo, de que quedaron los niños. Este fue la primera de su hermana que mataron. Sí. Es la mamá de Reyes. Sí, ella fue la primera de la familia. ¿Y ella era menor que usted? Era la última. La última. Sí. Era la última. Ella tenía como unos 35 años cuando la mataron. Y luego... Dejó 10 hijos. Algunos grandes y estos pequeñitos. Un hijo mío iba allí en Cipotillo, que había mandado yo a dejar comida a la milpa. Y yo cuando los vi, porque desde allí se divisa, ¿verdad? Vi de que venían los otros y que asoman ellos. Entonces yo deseaba salir a decirles, ¿verdad? Pero no podía porque me iban a ver que y yo solo señas les hacía que se volvieran, pero no me vieron, pues, y no les podía hablar ya porque ya venían. Y se juntaron en el mero lavadero allí. Y tras que se juntaron, primero mataron el más mayor de los hermanos de él, y después al otro, así, del uno al otro, así. Y la señora había ido allí en medio de nosotros. Y yo oí que dijeron ellas, ¿y dónde está la vieja? Dijeron así. Y entonces, como estaba allí, la sacaron y así de una patada la tiraron hacia la punta. Y ella quedó enrolladita así. Y entonces allí le metieron balazo y ella no se estiró ni nada, allí quedó. Y entonces ellos, como, no sé, pero se oyó un tiro abajo. Y con eso se fueron todos en carrera para abajo a saber qué. Y ya los dejaron solo con los muertos allí. Y él que estaba allí
con mi otro hijito que estaba más grandecito que él. Entonces quedamos allí y de repente vimos que venían otro grupo. Y yo no me quise ir por no encontrarlos. Por eso no los íbamos. Y ya esos ya iban más, pues sí, ya iban más, pues sí que no. Y nosotros, yo cuando vi de que estaban matando a los muchachos, yo me puse las manos en la cabeza así. Y les dije yo, no los maten a nosotros, le dije así. Dije yo, no puedo decir otra cosa más que, no, me dijo, ustedes no deben nada, y decía yo, entro yo sola, y estos qué será lo que deben, que los matan, pero como allí no puede hablar uno más, ¿verdad? Y ya los habían, pues ya los habían matado a ellos, y nosotros estábamos esperando la de nosotros, pero gracias a Dios, yo allí estaba con una hija, una muchacha, y allí dejaron, de los que venían, lo dejaron a él, y hay una muchacha, que era la señora de uno de ellos. Entonces, yo les dije que le fuéramos para la casa, y yo hasta que ya, a los días que pude avisarle al papá, que allí estaban, los vinieron a traer, hasta allí. Donde vivíamos, cayó una bomba en la mera puerta del Tatú. Y entonces allí éramos 9 los que estábamos allí. Y solo yo y ella los sacaron así, ya un poco graves, pero los demás se salieron. Hay una niña, no, quiero ver, eran dos niños chiquitos, que eran Lupita y Adolfo, se llamaba el otro niño, y los llevaron al hospitalito. Y allí, en el hospitalito, se estuvieron un rato, que no, pero a mí me operaron la vista, allí me limpiaron bien la vista, y después vienen los aviones, y solo nosotros 2 siempre quedamos allí por una parecita. Toda la casa se destruyó, y era casa nuevita. Esa casa se cayó todo. Y nosotros, por una parecita que había allí, del cuartito donde los tenían, pues no los llevaron a la sala, sino que al cuartito. Allí quedamos las 2 nosotros. Y ya donde pasó todo, los sacaron de allí, ¿verdad? Pero allí ya estaba como ver aquí, sin solo madera tirada. Y nosotros después lo llevaron hasta la Montañona, porque había que irse, ¿verdad? Y ya andaba yo con un bordoncito, sin dientes y bien quemadita, como el color del vestido de ella, porque todo se me quemó. Pero en lo que estuve yo, por donde estuvimos, me estuvieron untando unas cremas, unas trabajadoras que habían, y yo bastante, la cara no se me, ni los brazos, solo quemaduras así, pero como que no me hizo llagas. Ella sí se le llegó toda esta canilla, aquí le cayó todo, y andaba bien patojito. Y fuimos a dar por allá esa montañona, hasta allí. ¿Cómo fue para usted cuando el terror llegó a su propia familia, a su casa? Sí, de que allí fueron 2 en ese bombardeo que me mataron, y después que ya
andábamos huyendo, me mataron al esposo. Entonces ya eran 3 de mis mismas. Era terrible. Anoche, como comentaron un poquito, me vi agarrado un poquito de... Porque es bonito recordar, pero da tristeza. Tantos sufrimientos.